Buenas gente, espero que estén bien. El día de hoy vamos a ver este tema, es un tema corto que se llama cantidades muy grandes o muy pequeñas. Trata sobre los prefijos y sufijos en unidades, diferentes unidades. Podemos tratar metros, podemos tratar eh, gramos, bytes, que ahora en la parte de informática se usa mucho, y diferentes unidades, ¿verdad? En la escuela se ha usado diferentes unidades como mili, centi, deci, ¿verdad? Kilómetros, pero hay otras mucho más grandes. Y de hecho acá en esta tablita que tenemos acá se muestran los diferentes este, múltiplos o submúltiplos. De hecho acá vemos a la unidad base que corresponde a 10 a la 0, y hacia arriba tenemos a los múltiplos y hacia abajo tenemos a los submúltiplos. Ahora esta tabla hay que aprendérsela sí o sí, ¿verdad? Para poder hacer los ejercicios hay que aprendérselos. Ahora, ¿qué es lo más importante de aprenderse acá? El término 10 a la n para cada uno, el prefijo, o sea, de qué estoy hablando, si es tera, si es nano, si es micro, y el símbolo, porque algunas veces se necesitan los símbolos. Entonces, hay que aprenderse los símbolos. Esto de acá no es tan importante. Esta donde dice equivalencias decimales, al final de cuentas es el 10, por ejemplo, para iota es el 10 a la 24 expresado desarrolladamente, donde vemos 24 ceros consecutivos al 1. ¿Verdad? Ahora, eso es importante diferenciar entre la parte de los múltiplos y la parte de los submúltiplos. Porque acá vemos, por ejemplo, 10 a la 1 en feca. Entonces solo tengo un 1 seguido de un 0. 10 a la 2, entonces tengo un 1 seguido de dos ceros. Y así sucesivamente, como les decía el caso hasta iota, que iota es un 1 seguido de 24 ceros. Ahora, cuando vamos a trabajar con los cálculos, esto no es nada sencillo de escribir. Por eso les digo que es más fácil trabajarlo o aprenderse los términos 10 a la n. Ahora, al inicio parece que son muchos, pero básicamente el término 10 a la n es un poco sencillo de aprender porque los primeros tres es de uno en uno. Por ejemplo, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Luego sigue cada 3. 10 a la 6, 10 a la 9, 12, 15, 18, 21 y 24. Hacia abajo es exactamente lo mismo, pero negativo. Entonces tenemos de uno en uno hasta los primeros 3. Entonces sería 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. Luego seguiría de 3 en 3. 10 a la menos 6, 10 a la menos 9 y así sucesivamente hasta 10 a la menos 24. Como es el caso de yocto, ¿verdad? Que es la unidad, el sufijo más pequeñito. Y ahora lo que les quería decir es, en la parte de los sufijos, nosotros lo que vamos a tener es lo mismo, cantidad de ceros. Pero entonces, por ejemplo, ahora van a ser como al revés. Por ejemplo, deci, entonces vea que es 10 a la menos 1. Entonces sería un 0,1. 10 a la menos 2, entonces van a ser 0,01, como es este caso. Al final vea que tengo dos ceros, aquí tengo un 0. El siguiente, que sería mili, voy a tener tres ceros, pero al inicio siempre vamos a comenzar con 0, y la cantidad de ceros que me hagan falta sumando este. Entonces, por ejemplo, para 10 a la menos 9, que es nano, entonces lo que yo pondría es 0,8 ceros, porque ya tengo este. Y al final, entonces aquí vamos a ver cuántos llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 1. Ahí ya está 10 a la menos 9. Ahora vean, como les repito, es más sencillo aprenderse el término 10 a la n que estos números que son muchos. Son expansiones muy grandes. Entonces, de hecho, por eso es el tema números muy grandes o muy pequeños. Entonces, por eso es mejor aprenderse el término 10 a la n. Ahora, vamos a hacer algunos ejemplos utilizando esto. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente. Es del área de informática. Entonces dice, Gmail es un servicio de correo electrónico gratuito que ofrece una capacidad de almacenamiento de más de 10. Vea que aquí está un
como es mayúscula, significa que es un múltiplo, ¿verdad? Y la B significa bytes. Entonces, por ejemplo, la G mayúscula, uno la podría buscar aquí, ¿verdad? Entonces, vea dónde está acá la G mayúscula. Por eso les digo que el símbolo también es importante. Entonces, ese es el múltiplo giga y corresponde a 10 a la 9. Ahorita vamos a ver esto, pero lo más importante acá es el símbolo. Entonces, estamos hablando de 10 gigabytes y Google afirma que esta cifra seguirá en aumento. Si un disco compacto, o sea un CD, tiene una capacidad de almacenamiento de 650 megabytes, esta M significa mega y la B, recuerden, minúscula es bytes. M, yo también podría ir a buscar la M mayúscula acá, vean dónde está. Entonces esto significa mega. Y entonces 650 megabytes de datos. ¿Cuántos discos compactos equivaldría la capacidad de almacenamiento de Gmail? O sea, resumido, me están diciendo que el servicio de Gmail tiene 10 gigabytes. Entonces, ¿que cuántos discos compactos, a cuántos discos compactos equivale esa capacidad? ¿Verdad? Entonces, acá de lo que arrancamos es de los 10 gigabytes. Nosotros necesariamente tenemos que llegar a megabytes, porque vea que los discos compactos están expresados en, o sea, la capacidad de almacenamiento de un disco compacto dice que es en megabytes. Entonces tengo que llegar a poder expresar cuántos son 10 gigabytes a megabytes. ¿Cómo hacemos eso? No lo vamos a hacer de forma directa, de pasar de gigabytes a megabytes. Vamos a pasar por la unidad base que es bytes. Y luego vamos a llegar a megabytes. Ahora, si yo escribí el bytes aquí arriba, abajo va la unidad gigabytes. Si aquí escribí megabytes, entonces aquí escribo abajo la que tenía arriba, ¿verdad? Más o menos así. Y entonces ahora viene la parte del término 10 a la n, que es el más importante. Entonces yo digo, un gigabyte siempre lo expresamos en términos de la unidad en la cual estoy trabajando. Entonces, un gigabyte, ¿a cuántos bytes corresponde? Entonces ya lo habíamos visto en la tabla, podemos revisar otra vez. Un gigabyte equivale a 10 a la 9. Entonces justamente eso es lo que voy a escribir aquí. 10 a la 9. Y ya puedo tachar los gigabytes. Ahora, voy con el megabytes. Entonces yo digo, un megabyte equivale a, podemos revisarlo en la tabla, megabytes 10 a la 6. Entonces esto corresponde a 10 a la 6 bytes. Ahora ya puedo cancelar bytes con bytes. Entonces aquí va 10, que es este que tengo acá. Y ahora vean que aquí lo que tengo es, al final de cuentas, es una división. Una división, acá esto se puede ver, este término con este término lo podríamos ver como una división de potencias de igual base, porque ven que la base es 10. Entonces aquí hay una multiplicación, entonces va a ser por 10 a la, aquí recuerden, en multiplicaciones de potencia de igual base, mantengo la base y resto los exponentes. Entonces sería 9 menos 6. Entonces eso sería 10 a la, perdón, 10 por 10 a la 9 menos 6, 3. Y ahora vean que aquí tengo un 1, ¿verdad? Que no se escribe. Entonces, al final de cuentas, esto es 10 a la 4. O sea, estamos en la unidad de megabytes. Entonces, estos son 10 a la 4 megabytes. Y ya terminé de expresar la capacidad de almacenamiento de Google, del Gmail, ¿verdad? En megabytes. Ahora lo que ocupo saber es a cuántos CDs corresponde eso. Dice que cada CD puede almacenar 650 megabytes. Entonces lo que tendríamos que hacer es escribir 10 a la 4 entre 650. Porque recuerden que aquí era 10 a la 4 megabytes entre 650 megabytes, que esta es la capacidad de almacenamiento de un CD, de acuerdo al contexto que es lo que nos están diciendo. Entonces 10 a la 4, eso lo podríamos escribir. Recuerden que eso sería un 1 seguido de 4 ceros, o sea 10.000.
entre 650. De hecho, aquí ya podemos cancelar los megabytes porque ya estaríamos hablando de unidades. Entonces vamos a la calculadora y hacemos 10.000 entre 650. Eso nos da 15,38. O sea que la capacidad de almacenamiento de Gmail son de 15,38 CDs, ¿verdad? Porque estamos hablando de unidades. Y así finalmente terminamos con ese primer ejemplo, ¿verdad? Entonces vean que aquí lo más importante, como les decía a un inicio, es aprenderse el término 10 a la n. Ese básicamente es el término más importante, aparte del prefijo giga, mega, ¿verdad? Eso es porque hay que saberlos, y el símbolo. Ok, vamos con el número 3. Dice, si un ácaro mide 28, y vean que aparece este símbolo que es como una U, ¿verdad? Entonces vamos a ir a buscarlo en la tabla. Parece ser una letra minúscula. Entonces lo buscamos acá, vean donde lo tenemos aquí, dice que eso significa micro y que equivale a 10 a la menos 6. Entonces estamos hablando de 28 micrómetros. ¿Cuántos ácaros existen en una fila de 5? Esta C es un poco más conocida, ¿verdad? Centímetros. Entonces lo que tendríamos que hacer en este caso es pasar los 28 micrómetros a centímetros. Ahora otra vez no podemos pasar directamente a centímetros. Entonces ocupamos llegar a la unidad base para luego pasarlo a centímetros, que es lo que queremos. Entonces, como aquí escribí micrómetros, acá va micrómetros. Como aquí escribí el metro, abajo va el metro. Y entonces ahora digo, un micrómetro equivale a 10 a la menos 6 metros, que ya lo vimos arriba. Y luego, un centímetro equivale a cuántos metros. Vamos a verlo en la tabla. Entonces centímetro está acá, dice que es 10 a la menos 2. Entonces esto sería 10 a la menos 2 metros, ¿verdad? Entonces otra vez, esto sería 28 y esto es una división de potencias de igual base. Mantengo la base y resto exponentes. En este caso sería menos 6 menos menos 2. Vea que este menos es por la regla de potencias de división de potencias de igual base, ¿verdad? Entonces ahora eso se va a transformar como en un más. Entonces esto va a ser 28 por 10 a la menos 6 más 2. Entonces esto va a ser 28 por 10 a la menos 4. Entonces esto sería 28 por un 0 seguido de una coma y 3 ceros y un 1. Ahora podemos multiplicar eso en la calculadora, hacerlo en la calculadora, que entonces ahí sería 0.0001 por 28, y dice que eso es 0,0028. Y recuerden que estábamos en la unidad de centímetros. Aquí ya habíamos cancelado micrómetro con micrómetro, metro con metro. Entonces aquí ya estamos en la unidad de centímetros. Ahora lo que me preguntan es, en una fila de 5 centímetros, o sea, yo tengo una fila que mide 5 centímetros. Entonces, ¿cuántos ácaros, o sea, cuántos de esos insectos hay, o más bien arácnidos, cuántos hay en esa fila? Entonces lo que tendríamos que hacer es 5 centímetros entre lo que mide cada ácaro, 0,028 centímetros. Vamos a la calculadora. Entonces sería 5 entre 0,0028 igual, dice que hay 1785,7 ácaros en una fila de 5 centímetros. Vamos con la siguiente. Dice, si Flor recorre 2 kilómetros y 2 millones de estos símbolos ya lo habíamos visto, micrómetros, ¿verdad?
2 millones de micrómetros para llegar a su casa. ¿Cuál es la distancia total en kilómetros? Vea que me lo están preguntando en kilómetros recorridos por Flor. Entonces, como me lo están preguntando en kilómetros, el 2 lo vamos a dejar así. Entonces, lo que necesitamos pasar es el 2 millones. Que vean que esos cuántos ceros son. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, yo podría escribir 2 millones de una vez como 2 por 10 a la 6. Y ya esos son 2 millones de micrómetros. Entonces, quiero pasar esto a kilómetros, porque para poderlo sumar con los 2 kilómetros del inicio, no puedo pasar de una vez a kilómetros. Entonces paso por la unidad base, que es metros, y luego llego a kilómetros. Entonces, como puse micrómetro aquí, lo pongo abajo. Como puse metro aquí, lo pongo abajo. Ahora digo, en un micrómetro hay, ya lo habíamos usado, de hecho aquí, vean aquí, 10 a la menos 6. Entonces hay 10 a la menos 6 metros. Y luego, en un kilómetro, ¿cuántos metros hay? Entonces vamos arriba. Kilómetro. Véanlo acá donde lo tenemos. Kilómetro. 10 a la 3. Entonces, en un kilómetro hay 10 a la 3 metros. Otra vez, esto es división de potencias de igual base. Entonces, mantengo la base y resto exponentes. Entonces sería 2 por 10 a la 6, que era esto del inicio, por, vamos a ver, 10 a la sería menos 6 menos 3. Vamos a simplificar. 2 por 10 a la 6 por 10 a la menos 9. Menos 6 menos 3 menos 9. Y ahora esto es multiplicación de potencias de igual base. Entonces, en multiplicación de potencias de igual base es, mantengo la base y sumo exponentes. Entonces digo 6 menos 9, porque es una suma, o más menos 9, que básicamente es lo mismo. Eso va a ser 2 por 10 a la menos 3. Y ya esto lo tengo expresado en kilómetros. Entonces, esto ya lo podríamos escribir, si lo queremos desarrollado, sería 0,002. O lo podrían hacer ustedes en la calculadora, ¿verdad? Que sería, esto sería un 0 seguido de 2 ceros y el 1 multiplicado por 2 nos va a dar esto que tenemos aquí. Entonces, eso fue lo que recorrió en kilómetros más los 2 kilómetros originales. Entonces eso nos va a dar 2,002 kilómetros. Sumando eso, si ustedes quieren lo suman en la calculadora, ¿verdad? 2 más 0.002 igual, y ahí está la respuesta igual. Entonces básicamente eso sería por el día de hoy. Muchas gracias.